Gracias por haber escuchado con nosotros el estudio de la Palabra de Dios. Si quieres seguir aprendiendo un poco más, puedes venir a visitarnos en nuestra iglesia en Comercio 1991, a unas cuadras de Avenida Italia, o comunicarte con nosotros y a la brevedad te responderemos. Te esperamos. En el libro de Nehemías. Y bueno, comenzamos el domingo pasado a hablar de este libro de Nehemías. Y lo que miramos un poco es la introducción a ver un panorama de la época, un panorama de quién fue el que escribió este libro, ¿verdad? Ver qué acontecimientos históricos podemos ver en este libro. Y recordar para ubicarnos o situarnos en aquella época y aquel momento. Y bien, dijimos como versículo clave del libro, y la idea es que no solo sea clave aquí, sino podamos memorizarlo cada uno de nosotros, allí en Nehemías capítulo 2, versículo 17, ¿sí? Un precioso versículo que nos va a ayudar también a tener un panorama del libro, de lo que vamos a estar viendo a través de los domingos acerca del libro de Nehemías. Y antes de continuar con el estudio y la lectura del libro, espero que estemos todos leyendo el libro de Nehemías, bueno, lo importante es un poco ubicarnos cronológicamente dentro de la historia para ubicarnos y ayudarnos con la lectura. Y yo traté de hacer una grafiquita aquí. Tal vez quedó un poco chica, pero es lo que me entraba. Pero lo primero que queremos ver es que cuando ustedes leen Nehemías, capítulo 1, versículo 1, estamos en el año 445 a.C. ¿Sí? No importa, no necesitamos recordar ese año. Pero lo que quiero decir es, quiero mostrarles que, bueno, del versículo 1, si tienen preguntas me preguntan. Al capítulo 13, versículo 6, capítulo 12, versículo 27, todos esos acontecimientos, capítulo 1, versículo 1, capítulo 12, versículo 27, ¿sí? Abarcan un periodo de un año. Un periodo de un año. ¿Sí? Del capítulo 1, del 12:27, perdón, al 13:6, el periodo allí es de 11 años. ¿No? Como que cuando vemos tan poco versículo, 11 años, perdón, tantos versículos, un año. Pero eso nos ayuda cuando leemos para ir viendo lo que pasa. Luego del 433 a.C., como ven aquí, 433 al 424, en ese periodo, que es capítulo 13, versículo 6, al mismo 13:6, durante ese periodo de 9 años, Nehemías vuelve a Susa, capital del reino, para continuar con sus actividades como copero, allí en el imperio. Luego de ese periodo de 9 años, el propio capítulo 13, versículo 6, dice que luego de haber regresado, él vuelve nuevamente a Jerusalén en un segundo periodo como gobernador. Primer periodo, 12 años, segundo periodo, 14 años. Se estima, y esto no lo encontramos en la Biblia, de que su trabajo como gobernador duró hasta el 410 a.C. aproximadamente. Luego del 400 al año 0, ¿qué sucede? ¿O cómo llamamos ese periodo de la historia? Periodo de silencio. El acontecimiento siguiente que encontramos cronológicamente es el nacimiento del Señor Jesucristo. Esto era simplemente para que tengamos presente a medida que leemos el libro. Luego de la reunión, o mientras suena el postludio, vamos a repartir, allí yo les dije que les iba a repartir un bosquejo del libro y una cronología histórica
¿sí? No solo simplemente esto, sino ver qué reyes había, qué imperios había del libro de Nehemías. Al final de la reunión, repito, cuando toquemos el postludio, Marcos va a repartir una hojita por familia, para que cuando lean, con eso nos va a ayudar, y a medida que estudiemos también. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias entonces en el libro de Nehemías, capítulo 1, y ahora sí vamos a introducirnos en el estudio del día de hoy. Y vamos a leer así los primeros 3 versículos del libro de Nehemías, y dice así la palabra de Dios: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por poder nuevamente estar delante de tu presencia, poder estar reunidos en esta tarde. Gracias por poder, Señor, tener tu palabra, y rogamos para que tú hables a cada uno de nuestros corazones. Conoces tú nuestra necesidad y conoces también nuestra condición, y rogamos para que tu palabra sea en esta tarde haciendo la obra en nosotros, Señor, y podamos seguir aprendiendo de ella a través de este libro de Nehemías, y que, como mirábamos, Padre, podamos estar edificando nuestra vida, podamos estar levantando nuestros muros y creciendo. Oramos, Dios, y pedimos estas cosas en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y bien, una de las cosas que al leer el libro de Nehemías vemos es, ¿verdad?, la edificación de los muros de Jerusalén. Y hacíamos como una comparación, recuerdan la semana pasada, mirar los muros y mirar nuestra vida. Y mirar a nuestra vida para ver cómo están los muros de nuestra vida espiritual. ¿En qué condición se encuentran? Y leíamos allí el pasaje de Proverbios, donde allí en el proverbio encontrábamos a aquel hombre que pasaba junto a la casa de aquel vecino, el campo de un vecino, y veía sus muros caídos, ¿verdad?, allí arruinados, y dice que lo puso en su corazón y meditó. Y ciertamente necesitamos examinar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Y repito, estar mirando a través del estudio bien nuestros muros, nuestra vida, si está siendo edificada. Si está siendo edificada en el lugar y en la forma correcta. Y bien, lo primero que podemos ver aquí en los primeros versículos de este libro de Nehemías es allí al autor describiendo los eventos que tuvieron una causa, los acontecimientos dados y registrados allí brevemente, tuvieron o produjeron algo. Y lo primero que produjeron es allí ver a Nehemías orando a Dios. Podemos decir que lo primero que encontramos en el libro de Nehemías es la oración de Nehemías. Podemos decir qué precioso comienzo. Oración. Lo primero que debemos tener en nuestra vida como hijos de Dios también, una de las principales herramientas, es la oración. Pero bien, ¿qué causó que Nehemías viniera a Dios en oración? Y bien, leíamos los versículos 1 al 2, ¿verdad? Allí, Nehemías supo allí o recibió las noticias de cuál era la situación de aquellos judíos que vivían en Jerusalén. Aquellos hombres llegaron a la capital del imperio, allí a Susa, y Nehemías, es informado acerca de la condición de aquellos que estaban en Jerusalén. Bien, dice allí el versículo 2, leemos nuevamente, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y bien, allí Nehemías, más allá que estaba lejos de Jerusalén, estaba, lejos, ¿verdad?, de la tierra de sus ancestros, notamos que él seguía estando preocupado por la situación de aquellos. Bien, Nehemías tenía un sentimiento puestos en el lugar correcto. Bien, aunque estaba en Susa,
Él estaba viviendo cómodamente, su interés estaba en aquellos que eran sus antepasados, en la ciudad de Dios, de su pueblo. Bueno, hizo allí las preguntas adecuadas. Él fue directo al grano, como decimos, y preguntó, bueno, ¿cómo están aquellos de la cautividad? ¿Cómo están aquellos que están allí en Jerusalén, que han escapado? ¿Cuál es la situación en la cual se encuentran? Y bien, no solo él pregunta, algo más que podemos observar es, él también, ¿sí?, estuvo dispuesto a escuchar con cuidado la respuesta de aquellos hombres. Y lo que entendemos es que, más allá de que tenemos solo un versículo en el cual el autor del libro, ¿verdad?, resume el informe, ¿no?, podemos ver de que, bueno, él escuchó todo el informe de aquellos que venían. Y el informe recibido de parte de aquellos no fue nada halagüeño, no fue positivo. ¿Están todos bien? ¿Están edificando? ¿El templo ya está levantado? ¿El pueblo está todo allí en Jerusalén? ¿Está siendo habitado? Esa sería la mejor respuesta. Pero por el contrario, la respuesta no fue esta. La respuesta fue que el estado del pueblo era lamentable. El remanente del pueblo que estaba allí en Jerusalén estaba en pésimas condiciones y el muro permanecía derribado de aquel lugar. Y me dijeron, la respuesta, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y las puertas quemadas a fuego. Y bien, esto era una triste noticia de la condición del pueblo de Israel allí. Los muros significaban mucho para una ciudad en aquel tiempo. El hecho de que estuvieran derribados hacía que aquellos que eran de ese lugar, de ese pueblo, fueran menoscabados, fueran hechos como el hazme reír de otros pueblos al ver la situación en la cual se encontraban. Y esto fue lo que causó que Nehemías allí elevara su oración a Dios. Y si siguen conmigo la lectura del capítulo 1, dice allí el versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Bien, Nehemías sin duda que sentía dolor en su corazón. Y la reacción de Nehemías muestra su dolor por la condición en la cual se encontraban sus familiares lejanos, digamos, sus coterráneos. Y como mencioné anteriormente, aunque él vivía lejos de Jerusalén, él se identificaba con su pueblo. Bueno, la distancia no había hecho de que él se olvidara de aquellos que eran sus antepasados, sus coterráneos. Y es interesante de ver que dice el versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y bien, dice allí que él ayunó y oró delante de Dios de los cielos algunos días. No solo fue el dolor de impacto de la noticia, bueno, los que han escapado, los que están allí de la cautividad, están en mala gran y afrenta. ¡Ay, qué dolor, pobre gente! No fue solo esa reacción primaria, sino que la palabra de Dios nos dice que él estuvo durante varios días entristecido, allí ayunando, dice la palabra de Dios, y orando delante del Dios de los cielos. Y saben, la mejor traducción de esta palabra sería ayuné y oré. Estuve ayunando y orando durante varios días, porque la palabra algunos no existe en hebreo. Nehemías, al recibir la noticia, estuvo ayunando y orando durante varios días. Entendemos por el relato bíblico que oró desde el mes de Kisleu, que sería nuestro noviembre, diciembre, hasta el mes de Nisan, que sería nuestro marzo y abril. Durante 4 meses él estuvo orando
lo estuvo haciendo allí. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos, día y noche, dice el versículo 6. Día y noche. Y estas palabras de Nehemías indican, repito, una acción repetida. No fue solo el impacto de lo que estaba pasando, sino que eso produjo en él el estar orando, teniendo presente, trayendo delante del Dios de los cielos la petición a favor de los suyos, a favor de sus compatriotas. Bien, dice allí que ayunó, y el ayuno expresa dolor, arrepentimiento, y también el ayuno expresa un querer reforzar la oración. Y podemos ver el ayuno y la práctica del ayuno allí en la palabra de Dios. Y, por ejemplo, vemos en el libro de Esdras, capítulo 8, que dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Y si están tomando notas, pueden tomar allí Joel, capítulo 2, versículo 12 al 13, Joel 2, 12 al 13. Pero bien, Nehemías, cuando escuchó, podemos decir que se separó en oración. No es que dejó su labor, sino que apartó, se separó para orar y esperar un tiempo y esperar delante de Dios en oración. Y ciertamente necesitamos en oportunidades en nuestra vida como cristianos también apartar tiempo para venir delante de Él en oración. Ciertamente ante situaciones que vivimos y que nos confrontamos también, tal vez necesitamos apartar ese tiempo para venir en oración delante de nuestro Padre Celestial, trayendo nuestro dolor, como en este caso Nehemías, trayendo nuestra preocupación y trayendo nuestra intersección para que Dios obre a favor de, o haga su obra en pos de. Y esto es lo que hizo Nehemías. Apartó su tiempo, comenzó a orar. Bien, en el versículo 4 vemos su lamento y su preocupación. Y hermanos, el hecho de que él estuviera allí, como dice el versículo 4, bueno, delante del Dios estuvo, dice, me senté y lloré. Nehemías abrió su corazón, manifestó su tristeza delante de Dios. Él estaba preocupado por causa de la gran necesidad en que se encontraba su pueblo. Y esto lo llevó y lo condujo a buscar ayuda o a buscar su remedio en Dios. Y hermanos, dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Bien, vengamos a nuestro Dios con nuestra tristeza. Él no solo se puso triste, no solo tal vez se puso a decir por qué Dios o preguntarse. Él se entristeció, Él manifestó su dolor, pero vino delante de aquel que podía ayudarle. Y ese era Dios. Y claramente lo expresa la palabra de Dios. La Biblia dice, vine delante del Dios de los cielos. Delante de Dios. Llevó su preocupación, su necesidad. ¿Cuán cierto es? Bueno, él no podía ignorar la situación de su pueblo. Él quería hacer algo para cambiar la condición de su pueblo. Y él elevó su oración al Dios de los cielos. Bien, en el versículo 5 encontramos allí en su oración la adoración de Nehemías. Dice, y dije, versículo 5, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Bueno, luego de ese tiempo en silencio, en presencia de Dios, Nehemías se dirige a él y le alaba, lo adora por su fidelidad para con su pueblo. Y Nehemías allí reconoce que Dios es fuerte, Dios es temible, Dios es fiel y Dios también ama a su pueblo. Y bien, Nehemías reconoce la grandeza y la fidelidad de Dios
hacia su pueblo. Y bien, cuando venimos delante de Dios en oración, recordamos, tenemos presente lo que Él es, recordamos su grandeza para con nosotros, recordamos su fidelidad, su amor, su misericordia. Eso hace que cuando venimos delante de Dios, reconocemos lo que nosotros somos. Reconocemos y nos ponemos en el lugar correcto. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Y Nehemías viene delante de su Dios, sí con su dolor, sí con su necesidad, pero viene delante de Dios adorando y reconociendo que más allá de lo que él necesitaba, su Dios era merecedor de su adoración. Y ciertamente, más allá de nuestra necesidad, más allá de nuestra preocupación, Él es merecedor de que lo primero que hagamos es adorar a Él, reconociendo su misericordia, su fidelidad, su amor, su poder que Él tiene. Y bien, en los versículos 6 al 7, sigue allí la oración. Y dice el versículo 6, está ahora atento a tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Y saben, la consideración de parte de Nehemías de la fidelidad de Dios pone de manifiesto, por otro lado, la infidelidad y la rebelión de su pueblo. Dios, tú eres fiel, tú eres misericordioso, tú nos amas, tú eres poderoso. Pero también, como decíamos, Nehemías viene delante de Dios y reconoce. Nehemías confiesa el pecado y desobediencia de su pueblo. Él sabía que la situación en la cual se encontraba Israel no era a consecuencia de que Dios no fuera misericordioso, Dios no fuera fiel o Dios no tuviera poder, sino que la situación en la cual se encontraba el pueblo de Israel era a consecuencia de su desobediencia, de desobedecer a Dios. Y bien, Nehemías no trató en ningún momento, podemos ver, de justificar la desobediencia de su pueblo, sino que él sabía lo que estaba sucediendo y vino y confesó su pecado. Aún podemos ver de que Nehemías se identifica con el pueblo. Bueno, aún tampoco Nehemías trató de culpar a otros por la situación en la que se encontraba Israel. Bueno, la culpa es del profeta tal, la culpa es del rey tal, sino que él sabía que todo el pueblo era responsable por las consecuencias y por la situación en la cual estaban viviendo. Y repito, él reconoce su parte de culpabilidad diciendo, yo he pecado. Bien, podemos decir, bien, Nehemías se solidariza con el pueblo de Israel. Pero ¿saben? Lo que podemos ver tal vez es, Nehemías era consciente de que no hay justo ni a uno. Él se identifica allí, yo también soy culpable, yo soy pecador y necesito también tu gracia. Bien, tal vez hoy en día el hombre no quiere reconocer que el pecado es lo que ha separado al hombre de Dios. Dios no se ha separado, sino que el hombre por su pecado ha roto la comunicación con Dios. ¿Y cuánto nos cuesta reconocer, tal vez por nuestro orgullo, que somos pecadores? Necesitamos el perdón de Dios y para ello necesitamos arrepentirnos. Y bien, Nehemías allí viene delante de Dios en oración. Nehemías reconocía y reconoce y debemos reconocer que ante Dios Santo todos somos pecadores. Y la propia palabra de Dios nos dice, no hay justo ni a uno, no hay quien haga el bien.
Y bien allí el versículo 7 dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tus siervos. Y allí en la expresión del versículo 7, Nehemías está haciendo memoria de lo que Dios les pide allí en Deuteronomios capítulo 6. Aquellos mandamientos, estatutos y decretos que el pueblo de Israel debía estar cumpliendo y obedeciendo. Y bien, aquí, mandamientos, estatutos y decretos no es la misma cosa. No es una repetición de sinónimos para afirmar una verdad, sino cuando miramos estas tres palabras, mandamientos, estatutos y decretos, lo que está refiriéndose Nehemías es que el pueblo había desobedecido cada uno de los mandamientos, decretos y preceptos que Dios había dejado para su pueblo. Desde el área religiosa hasta las leyes morales y las leyes de conducta. Todos los preceptos habían sido desobedecidos por parte de su pueblo, mostrando que ni siquiera un área de aquello que Dios había mandado ellos obedecían. Por ejemplo, en el área de la adoración, el pueblo tal vez seguía sacrificando, seguía haciendo sus ofrendas. Y lo que dice Nehemías es que todos, desde aquellos mandamientos, estatutos y decretos con referencia a la adoración, a la vida civil, a la comunión con Dios, todos habían sido quebrantados. Por lo tanto, como el propio versículo 7 lo expresa, dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti. Y bien, de esa forma llegamos al versículo 8, donde Nehemías allí hace una apelación a Dios en su oración. Y dice el versículo 8, acuérdate ahora la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis y os dispersare por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tus pueblos, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y bien, luego de confesar su pecado y el del pueblo, Nehemías viene delante de Dios y Nehemías no basa su petición en la obediencia del pueblo, sino que Nehemías recuerda lo que Dios había prometido y le pide a Dios que Él cumpla con su promesa. Y esta petición de Nehemías estaba acá basada en lo que se llama el pacto palestino. Eso lo podemos encontrar, ese pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, en Deuteronomios capítulo 28 al 30. Y Nehemías recuerda las palabras de Dios, las promesas de Dios, y pide a Dios, Dios, acuérdate de lo que tú dijiste. Y acá otra de las cosas que podemos ver es cuán importante que nosotros podamos conocer la palabra de Dios, podamos conocer lo que Dios dice en su Biblia, para poder también reclamar las promesas de nuestro Dios. Él clama y pide, Dios, recuerda lo que tú has dicho. Y él admite que el resultado de la condición de su pueblo es por la desobediencia. Sin embargo, Dios les había dicho y prometido que si ellos se arrepentían, serían restaurados. La presencia del remanente en la tierra era evidencia de que Dios quería restaurar a su pueblo. Y bien, en este caso, Nehemías se dirige a su pueblo como representante. Y bien, podemos caer, podemos desobedecer, podemos pecar contra Dios, pero si nos arrepentimos, Él quiere restaurar nuestra vida. Quiere seguir que sigamos edificando nuestro muro.
Y bien, el deseo de Nehemías obviamente era que Dios escuchara su clamor, de que Dios diera respuesta allí. Y les dice, recuerda a Dios. Y el versículo 10 dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y Nehemías usa allí el pronombre tú, ¿no? Y él les dice, tú, ellos son tu pueblo, para recordarles que ¿sí? Israel le pertenecía y que ellos eran su tesoro. Recuerda, Dios, ellos son tu pueblo. Ellos son aquellos que tú has escogido como aquella nación santa. Y bien, allí en el versículo 11 encontramos la primera parte, dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Y una de las cosas que podemos ver es que lo último que hace Nehemías es poner su petición delante de Dios. Su petición delante de Dios. Al final de su oración, él presenta su petición específicamente. Y bueno, Nehemías deseaba el bien de su pueblo. Nehemías deseaba ser parte de poder ayudar a su pueblo. Y finalmente él pone su petición delante de él. Y bien, Nehemías pide tener éxito. Él se pone a la disposición del Señor para servir a su pueblo, con el fin de que su pueblo fuera restaurado y que a la vez el nombre de Dios fuera puesto en alto. Y él dice, versículo 11, cuando habla allí, dice, quienes desean reverenciar tu nombre. La idea allí es quienes desean gozarse y deleitarse en tu nombre. Dios concede, queremos estar atentos a la oración de tu siervo y a la oración de tu siervo, que desean deleitarse, gozarse en tu nombre. Bueno, Nehemías, como miramos anteriormente en el versículo 5, reconoce la grandeza de Dios. Y él viene delante de él con una actitud de reverencia. Va delante de él con una actitud de reverencia. Él lo dice, bueno, tú prometiste, tú dijiste, recuerda el pacto que hiciste allí en Deuteronomios capítulo 28 al 30, recuerda lo que tú dijiste, así que tú tienes que cumplirme con esto. Tú tienes que escuchar y dar respuesta a lo que yo te estoy pidiendo. Por el contrario, Nehemías no había olvidado lo que he dicho. Jehová, tú eres Dios poderoso, temible. Y él viene allí con reverencia delante de este Dios. Y esa es la actitud en la cual cada uno de nosotros debemos venir delante de Dios. Recordar quién es. Dice el Salmo 128, dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Bien, la restauración de los muros, sin duda y la restauración del pueblo de Israel era su meta. Era el deseo de aquel hombre. Y lo vamos a ver, y si hemos leído el libro, vemos que ese era su objetivo. Pero su meta mayor era obedecer a Dios, valga la redundancia, en su meta, que el pueblo fuera restaurado. El objetivo para Nehemías era obedecer a Dios primero, y en su obediencia poder ser parte de la restauración de su pueblo. La ciudad estaba materialmente en ruinas, como también la nación estaba espiritualmente en ruinas. Nehemías quería ver la gloria de Dios revelada por medio de la ciudad y también por medio del pueblo. Bueno, el propósito de Nehemías, podemos decir, era egoísta en primera instancia, que el pueblo tuviera los muros,
que la nación si saliera de esa opresión y de esa situación en la cual se encontraba. Y pues, bueno, él miraba solo por su pueblo. Pero vemos que si bien él quería que eso pasara, por sobre todas las cosas, quería que Dios fuera honrado. Que el nombre de Dios fuera puesto en lo alto. Y bien, estamos nosotros también preocupados en el hecho de que Dios a través de nuestra vida sea magnificado. Estamos preocupados tal vez simplemente que yo restaure mis muros, me levante mis muros, esté fuerte por estar fuerte. O estamos deseosos de que podamos ser levantados los muros de nuestra vida. Podamos estar siendo fortalecidos para que a través de nuestra vida nuestro Dios sea glorificado. Bueno, tenemos nosotros ese deseo semejante de aquel hombre Nehemías. Bueno, podemos aprender algunas lecciones de Nehemías. Y lo que podemos ver de Nehemías es su plena confianza en Dios. Y una de las cosas que vemos es, bueno, a Nehemías y la oración. Nehemías sabía que la única manera de realizar su deseo de que Israel fuera restaurado era a través de que Dios interviniera, de que Dios con poder interviniera a su favor. Pero también Nehemías sabía de que el deseo de su corazón debía ir de acuerdo al plan de Dios. De allí que Nehemías recuerda lo que Dios había dicho. No era un plan en sí mismo antojadizo de Nehemías, sino que Nehemías tenía la carga en su corazón por la situación de su pueblo. Pero no dejó que su carga fuera más allá del plan de Dios. Por eso él clama a su Dios, toma su tiempo y pide: Dios, dame éxito, guíame. Él no quería ir adelante, porque sí. Y hermanos, pensemos, el que Israel fuera restaurado era un buen propósito, era un buen deseo. Pero nuestros buenos deseos no están bien si no van en línea con lo que Dios quiere, si no van de acuerdo al plan de Dios. Y Nehemías quería esto, sí tenía carga. Él busca a Dios, necesito de ti, pero también Dios, necesito estar en un acuerdo con tu plan. Y bien, la tercera cosa es, bueno, Nehemías quería ver allí que ir adelante apoyado en las promesas de Dios, en las promesas de Dios. Y es así que, dice allí el versículo 11, al final: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Y nunca había prestado atención a esto. ¿Qué es lo último que hace Nehemías en este capítulo? Lo último que dice. Que le dé gracia. ¿Cuáles son las últimas palabras de este capítulo? Bien, que él era copero del rey. Y podemos decir que esa es la nota última. Él era un alto funcionario del imperio. Lo dijimos anteriormente cuando estudiábamos. Él era el segundo después del gobernador. Quiero que sean honestos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros ante recibir la noticia que nuestros parientes, nuestra tierra, está en mala condición? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿No hubiéramos ido a Artajerjes y decirle: Artajerjes, necesito tu ayuda? ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos algún problema? Tengo un conocido en tal lugar, voy a pedirle que me ayude. ¿No actuamos a veces así? Sí, yo sí. Pero Nehemías no puso, eso lo dejó de lado. Es lo último que nos dice. Porque él sabía que había alguien que sí podía ayudarle. Y ese era Dios. Él no pidió socorro a Artajerjes.
él pidió socorro, ayuda a Dios. Y nunca había prestado atención a estas últimas palabras de este capítulo. Pero aún así tenemos que aprender. Tenemos una necesidad, tenemos una preocupación. Nuestra primera opción es Dios. Acudamos a Él en oración. Vamos a orar. Señor, gracias por poder tener tu palabra. Gracias por poder escucharla. Pero Padre, rogamos para que no solo la hayamos escuchado, sino que la verdad de tu palabra esté obrando en nuestros corazones. Que el deseo de nuestro corazón sea poder llevar a la práctica tu palabra en nuestras vidas. Seguir aprendiendo con Nehemías. Seguir sabiendo de que nuestra opción absoluta y primaria eres tú, Señor. Y que a ti llevemos nuestras necesidades, porque tú escuchas a tu pueblo. Padre, gracias por este tiempo juntos. Sigue obrando en nosotros. Ayúdanos a restaurar nuestros muros. Si hay algunos ladrillos que se han caído, si hay algunos yuyos que debemos sacar, ayúdanos. Pero aún si hemos sido derribados, que podamos, como bien decía Nehemías, reconocer nuestra condición, reconocer nuestro pecado, arrepentirnos, para que tú comiences a ayudarnos a edificar, ladrillo a ladrillo, nuestro muro, para así poder estar delante de ti, siendo, como veíamos también, bienaventurados, dichosos y felices, aquellos que te temen y te obedecen. Gracias por tu consejo. Te agradecemos por ello y pedimos tu bendición en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por haber escuchado con nosotros el estudio de la Palabra de Dios. Si quieres seguir aprendiendo un poco más, puedes venir a visitarnos en nuestra iglesia en Comercio 1991, a unas cuadras de Avenida Italia, o comunicarte con nosotros y a la brevedad te responderemos. Te esperamos.